La distinción entre el marco teórico conceptual y el estado del arte es un asunto que con cierta frecuencia es presentado como duda por los estudiantes de metodología y de investigación de las ciencias sociales en general, no solamente de la investigación. Entonces, ese será el tema que trataremos el día de hoy. El objetivo entonces es que al final de este video seas capaz de explicar en qué consiste el marco teórico y el estado del arte. Parto de esto, importante. Supongo que en este momento ya sabes cómo redactar un objetivo de investigación. Entonces, lo daré por hecho. Iniciemos entonces. A partir de la redacción de un objetivo de investigación, es que nosotros llegamos a la identificación de nuestras categorías. Pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser más. Habitualmente nos encontramos entre una y tres, por lo general. Estas categorías pueden ser definidas como el asunto conceptual que nos permite articular y que al mismo tiempo soporta todo nuestro planteamiento. Y me gustaría presentarles un ejemplo para que quede más claro. Este es mi actual objetivo de investigación. Estoy tratando de describir las formas en las que se expresa la identidad ciudadana digital en usuarios de Facebook y Twitter que interactúan con las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Saltillo. Una anotación nada más. Recordemos, todo objetivo tiene que iniciar con un verbo en infinitivo y tiene que describir aquello que yo quiero alcanzar con mi investigación. Un error que en algunas ocasiones he observado es plantear, aplicar un análisis de contenido. Tu objetivo no puede ser la aplicación de la técnica. La técnica es aquello en lo que te vas a apoyar para lograr esto que estás planteando acá. Entonces, insisto, no voy a abundar mucho en la redacción de objetivos porque lo estoy dando por hecho. En este objetivo está presente mi categoría central, que es esta: identidad ciudadana digital. Esta categoría es este concepto que me permite sustentar aquello que estoy trabajando. Otra confusión que a veces se presenta es, bueno, ¿qué es una categoría en esta redacción? ¿Tengo que definir entonces Facebook y Twitter como categorías? No en este caso. No en este caso. Aquí Facebook y Twitter son casos de análisis. Lo mismo, usuarios no, mi trabajo no es definir qué es un usuario, no. Entonces, usuarios, Facebook, Twitter y estas cuentas que estamos observando, no son categorías, son los casos de análisis. Te sugiero entonces este ejercicio. Redacta un objetivo de investigación o retoma ese objetivo de investigación que probablemente ya tengas. Observa entonces de todo lo que tienes planteado en ese objetivo, realmente qué es aquello que debes definir distinguido de lo que es tu caso de análisis. Y es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quito Facebook y Twitter y pongo alguna otra plataforma, pongo, no sé, en la blogosfera o pongo en Instagram o en TikTok o en donde sea, no cambia la esencia de mi planteamiento, sigue siendo fundamentalmente el mismo. Lo mismo, si no es el Ayuntamiento de Saltillo, sino el de Monterrey o de Ciudad de México o de Timbuktu, no importa, son casos particulares donde haremos la observación de cómo se expresa esto. Entonces, posiblemente esto te ayude a identificar tu propia categoría. Insisto, es aquello en una redacción de un objetivo que mantiene su esencia, mantiene la esencia de lo que queremos hacer, y todo lo demás que puede modificarse sin cambiar la esencia, entonces no es realmente tu categoría, sino tu caso de análisis. E insisto, lo que vamos a trabajar, lo que debemos definir es la categoría, que en este caso es esta. Muy bien, identidad ciudadana digital en realidad es un constructo. Eso quiere decir que
parte de categorías que han sido previamente trabajadas, como por ejemplo identidad y ciudadanía. Y aquí lo que hacemos es recurrir a los autores que han descrito qué se entiende por identidad, de qué manera se puede entender lo que es la identidad, y lo mismo con la ciudadanía. Ahora, en este caso, probablemente a estas alturas ya podamos encontrar algunos autores que nos hablen de este otro concepto, de la identidad, perdón, de la ciudadanía digital. Entonces, identidad ciudadana digital, como ya lo he dicho, es en realidad un constructo que parte del trabajo que yo haga de estas otras categorías que están presentes en mi planteamiento. Te pregunto entonces, ¿cuáles son tus categorías? ¿Es tu categoría una noción que ya esté plenamente constituida o quizás necesite ser trabajada porque se trate de algo relativamente novedoso? Esto es muy importante, atención. ¿Qué fuentes nos permiten hacer la construcción de nuestras categorías? Y básicamente son dos. Libros especializados o capítulos en estos libros especializados, por supuesto, y tesis de doctorado preferentemente. Son estas las fuentes a las que podemos recurrir, es decir, si hacemos una búsqueda, es aquí donde podemos encontrar estas categorías que entonces me permiten hacer un trabajo de definición. El marco teórico conceptual, entonces, es un reporte de mis hallazgos sobre mis categorías. ¿Qué es lo que los autores dicen sobre estos conceptos? ¿Cómo lo han definido? Hagamos en este momento una pausa. Nuevamente te invito a que saques tu objetivo de investigación y que trates de identificar tu categoría. Observa dónde está, observa cuál es la distinción entre categoría y caso de análisis y escribe tus conclusiones. Seguimos en un momento. Hay muchas definiciones de en qué consiste un marco teórico conceptual. Hay muchísimos autores. De hecho, si hay algo que abunde en las ciencias sociales, son libros de metodología y prácticamente todos tienen alguna definición. Esto que trabajaremos es mi propia síntesis a partir de muchas de estas fuentes que hemos consultado para la preparación de este curso. Muy bien. El marco teórico conceptual, entonces, puede ser entendido de esta manera. Es, en primer lugar, uno de los apartados de nuestro reporte de investigación. Este reporte de investigación puede tener varias formas y varias extensiones, dependiendo de si es un trabajo, digamos, para una materia, un reporte de algún proyecto en concreto, si es una tesis, que es básicamente lo mismo, pero más extenso, o si es tesis de maestría o de doctorado, que tendrá entonces distintas extensiones. Pero en términos generales, es básicamente esto en todos los casos. Es donde presentamos estas definiciones de las categorías que hemos mencionado anteriormente. Se trata entonces de lo siguiente, de que hagamos este reporte de cómo otros autores han definido nuestras categorías centrales. Esto apoyados en una narrativa. Todo marco conceptual, de hecho, todo trabajo de investigación tiene su propia narrativa. Esta narrativa es lo que se conoce como el hilo conductor, que nos permite ir enlazando un asunto con el otro. Las narrativas, entonces, son un concepto muy importante para el desarrollo de la presentación de nuestros apartados de antecedentes, en este caso, el marco teórico conceptual. Puede ser de varias maneras, hay muchos criterios. Estos que voy a presentar son solamente algunas posibilidades. Seguramente a ti se te podrán ocurrir algunas otras. Por ejemplo, a partir de un desarrollo cronológico. A lo largo del tiempo, de manera sintética, cómo es que ha sido entendido ese concepto en particular del que estoy hablando. Que es muy importante no perderse en la historia. Suelen decir algunos profesores que si llegaste a los griegos, ya fuiste demasiado lejos. Entonces, aquí vamos a tratar de establecer dentro de un marco razonable y en no demasiadas cuartillas
posiblemente esta cronología de cómo a lo largo del tiempo han sido entendidas las categorías con las que estoy trabajando para llegar al momento actual, cómo son entendidas ahora. Otra posibilidad es la agrupación por campos temáticos. Por ejemplo, dentro de la categoría de identidad ha habido muchas disciplinas que lo han abordado, desde la filosofía, la antropología, la sociología, la comunicación, por supuesto. Entonces, esa es otra posibilidad. La narrativa, si deseamos o consideramos pertinente hacerlo desde este criterio, se puede establecer a partir de esta ubicación temática. Bueno, y decimos, uno de las primeras disciplinas en trabajar mi categoría ha sido esta, luego ha sido retomada por estas otras, y en esta en particular ha sido entendida de esta manera por estos autores, y en esta otra de esta otra manera por estos autores. Otra sugerencia que quisiera hacerte es que al final de cada una de estas unidades que vayas construyendo, hagas un breve recuento. Eso nos permite entonces tener claridad de lo que hemos logrado. Y de manera similar, cuando vayas a empezar a desarrollar un apartado en particular, dilo, anúncialo, dile a tu lector qué es lo que vas a desarrollar en ese apartado en particular. De esta manera va a ser mucho más fácil para quienes leemos tu trabajo saber a dónde vas y si la estrategia que estás siguiendo para ese apartado en particular realmente es la más adecuada. Y esto también es un consejo que puede ser bastante útil, ir de lo general a lo particular. Sigamos, vamos a hacer una breve pausa para que recapitulemos en esto. El desarrollo de nuestro marco teórico conceptual nos va a permitir lo siguiente. En primer lugar, la identificación de nuestras variables. Estas variables que son componentes de nuestras categorías, que no hay otra posibilidad más que obtenerlas a partir de esto que los autores han trabajado previamente. Eso nos puede entonces ayudar a identificar de qué manera podemos encontrar subtemas, asuntos generales dentro de nuestras grandes categorías que nos permitirán regresar al planteamiento de nuestros objetivos específicos. Insisto, una vez que tengamos nuestras variables más claras, seremos capaces de plantear objetivos específicos de manera mucho más precisa, que es, justamente lo que acabo de decir. Y también en relación con nuestro planteamiento central. El regresar al planteamiento de nuestro objetivo principal que habíamos definido inicialmente es algo perfectamente normal. Es decir, en algunas ocasiones, algunos autores, sobre todo en el pasado, planteaban que el proceso de investigación era lineal. No hay tal cosa. Hoy, en la actualidad, la mayor parte de quienes nos dedicamos a esto sabemos que es un proceso más bien como una espiral ascendente, en la que, en la medida en la que vamos adelantando, vamos trabajando nuestras categorías, vamos avanzando en nuestro proyecto de investigación, puede ser que nos demos cuenta que hay que regresar y afinar, replantear, quizás volver a considerar algunos aspectos. Entonces, que no te extrañe lo siguiente, que avances en la definición de tu marco teórico, en la construcción de tu marco teórico, en la definición de tus categorías, y luego regreses a tu objetivo central y digas, quizás aquí haga falta alguna redefinición. Esto es perfectamente normal. A todos nos sucede. ¿Con qué profundidad vamos a trabajar nuestro marco teórico? Lo decía hace un momento, depende de la intención de nuestro trabajo. Insisto, si es un trabajo para una materia del semestre, pues probablemente alcancemos a hacer una revisión muy superficial, muy a grandes rasgos de estas categorías y no trabajaremos tampoco muchas, una, dos si acaso. Si estamos pensando en una tesis de licenciatura, bueno, aquí ya se espera un desarrollo un poco más amplio en el que el estudiante, el tesista, sea capaz de presentar en qué se ha basado para el planteamiento de su objetivo conceptualmente hablando. Insisto, estamos hablando de nuestras categorías en este marco teórico. En una maestría,
de manera todavía mucho más amplia. Es decir, aquí se hace una revisión mucho más extensa de los antecedentes, generalmente en varios idiomas, inglés, francés, alemán, portugués, los que sean necesarios para poder ampliarlo. A diferencia del marco teórico de una tesis de doctorado, donde además de lo anterior, se le pide al tesista que plantee de manera original sus propias nociones a partir de aquello que haya trabajado. Es decir, en una tesis de pregrado es no muy frecuente que hagamos construcción de categorías, más bien hacemos un recuento de categorías, reportamos lo que ya está. En maestría esto pudiera ser que sí se dé la construcción de una categoría más específica, pero donde prácticamente siempre ocurre es en la tesis de doctorado. Ahí llegamos a la construcción, una auténtica construcción conceptual original, por supuesto, basada en estos autores que hemos trabajado. Y aquí me gustaría hacer una breve anotación que tiene que ver con el manejo de estos autores. Eso tienes que consultarlo con el profesor o el director o tu director o directora de tesis. ¿Cuál será el estilo de citación que emplees? Pero tiene que haber alguno. Puede ser APA, puede ser Chicago, Harvard, MLA. Hay muchísimos disponibles en las ciencias sociales. Pero tienes que sujetarte a un estilo de citación. Y tienes que ser sumamente respetuoso y darle entonces el crédito a estos autores que tú has consultado. Si la idea no es tuya, hay que decir de quién es. Hay que darle ese crédito a esas fuentes que tú has consultado. Cuando llegamos a este último nivel en la tesis de doctorado, aquí sí vamos. Reconoces, por supuesto, los autores en los que te has basado para tus propios constructos y entonces sí, con base en ellos, citándolos por supuesto, es que haces tus propias aportaciones originales. Recapitulemos entonces. El marco teórico es este apartado, esta sección de nuestro reporte de investigación donde reportamos qué es lo que se dice sobre nuestras categorías, cómo han sido definidas, a partir de un hilo conductor que nos permita ir entrelazando una idea con la otra. Un error frecuente cuando son nuestros primeros trabajos es simplemente poner las ideas. No es suficiente. Hay que enlazarlas, hay que llevar un concepto con el otro. Insisto, a partir de cualquiera de estos criterios o cualquier otro que se te ocurra que hemos mencionado anteriormente. El marco teórico también, insisto, lo reitero, nos permite la identificación de variables. Esto, el tener claras las variables, nos va a permitir entonces, como lo dije hace un momento, la construcción de objetivos específicos mucho más precisos, mucho más claros, que me serán de mayor utilidad para el logro de mi gran objetivo general. Continuaremos en un momento más. El llamado estado del arte, o también conocido como estado de la cuestión, es lo que trabajaremos enseguida y que forma también parte de estos antecedentes que reportamos en todo trabajo de investigación. En este caso, se trata de que reportemos la búsqueda de aquello que empíricamente, ojo con esto, no conceptualmente, sino a partir de trabajo de campo que haya sido realizado por otros autores, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento como campo disciplinar acerca de ese objeto de estudio que pretendemos abordar? Entonces, voy a reiterar esto. A diferencia del marco teórico conceptual, en el estado del arte no hacemos definiciones. Aquí, insisto, lo que se plantea es hacer un recuento de lo que sabemos sobre este objeto de estudio a partir de la revisión de lo que empíricamente ha sido trabajado. Si recordamos este objetivo que teníamos en términos de mi propio trabajo de investigación,
la descripción de estas formas en las que se expresa la identidad ciudadana digital en usuarios de Facebook y Twitter que interactúan con las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Saltillo, las preguntas que nos hacemos para el desarrollo de nuestro estado del arte son las siguientes. ¿Quiénes han trabajado este objeto, estas categorías? ¿Desde qué campos del conocimiento lo han trabajado? ¿A partir de qué técnicas metodológicas? Y finalmente, ¿con qué resultados? Entonces, cuando reportamos nuestro estado del arte, hacemos una síntesis en términos muy generales de estos 4 puntos. Y repito, ¿quién lo ha abordado? ¿Quiénes han sido estos autores que han trabajado empíricamente, lo reitero, no conceptualmente, empíricamente, aplicando técnicas? ¿Desde qué campos del conocimiento ha sido trabajado? Desde, no sé, la comunicación, la antropología, y dentro de la comunicación es parte de los estudios culturales, es parte de los estudios del funcionalismo. ¿A qué área podríamos ubicarlo? ¿O en qué áreas se ha presentado? Es muy frecuente que un determinado objeto haya sido trabajado desde distintas disciplinas y al interior de una disciplina desde distintas corrientes. Bueno, esto es lo que reportamos acá, de manera sumamente sintética. Y la otra cuestión, el tercer punto que tenemos acá, ¿con qué técnicas metodológicas? Esta revisión de las técnicas metodológicas es sumamente importante porque me va a dar pie para que yo empiece a hacer el diseño de mi propio planteamiento metodológico. Y finalmente, haciendo un recuento también de manera sumamente sintética, ¿cuáles han sido algunos de los principales resultados? Este último punto nos será de gran utilidad en nuestras conclusiones. Cuando hayamos hecho nuestro propio trabajo de campo y hayamos hecho nuestro propio procesamiento de los resultados, regresaremos entonces acá a nuestro estado del arte y será parte de lo que discutiremos. Nuestros resultados, ¿qué tan semejantes o diferentes son a lo previamente alcanzado por otros autores? ¿A qué se puede deber? Y estas razones pueden ser abordadas con distinta profundidad, dependiendo, insisto, si es un trabajo de una materia, si es una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado. Y en el de doctorado, ahí sí, es una descripción y una discusión lo más amplia que sea posible. A diferencia de las fuentes que fueron trabajadas o que suelen ser trabajadas en el marco teórico, para el estado del arte generalmente recurrimos a artículos científicos y ponencias en mucha menor medida. Sobre todo, insisto, aquí estaremos trabajando con artículos científicos. ¿Qué extensión? Me suelen preguntar, es decir, ¿con cuánto tiempo en el pasado tengo que hacer yo la revisión de mi estado del arte? Depende qué tema estés trabajando. Hay temas sumamente recientes en investigación de frontera, donde, no tienes más allá de 2 o 3 años de antecedentes. Hay otros donde tenemos, a lo mejor, no sé, violencia en los medios, tenemos por lo menos 80 años de investigación empírica. De lo que se trata es de que hagamos un recuento hacia el pasado, de la manera más sintética posible, destacando solo lo más importante en las primeras décadas, si es que tal es el caso, y que nos concentremos en lo más actual, lo más cercano a mi planteamiento, lo que se acerque de mejor manera o a mi contexto, o a mi población, o si estoy trabajando a partir de un medio o de alguna plataforma en particular, bueno, pues ese medio o esa plataforma en particular, o tal vez puede ser por una audiencia. El caso es que sea lo más cercano posible. Por dar un número, que puede o no ser preciso, eso insisto, depende de cada planteamiento y de cada tema, entre 2 y 5 años es un plazo razonable entonces para trabajar el estado de la cuestión. Nuevamente, desde una narrativa, desde un hilo conductor, puede ser por campos temáticos.
Y otra manera en la cual puedes también plantearlo es de lo más lejano a lo más cercano. Por ejemplo, si tu trabajo tiene que ver con, digamos, consumos culturales y estás trabajando consumos culturales de series en Netflix, pues es relativamente reciente. Sin embargo, no tanto, es decir, Netflix ya tiene rato y puedes encontrar trabajos que ya hayan hecho estudios sobre consumos culturales en Netflix. Supongamos que no lo encontraras, que yo no creo, ya debe haberlo, pero supongamos que no lo encontrases. Bueno, si estás trabajando series, Netflix no inventó las series, es decir, te aseguro que ya hay muchos trabajos que han hecho investigaciones sobre consumos culturales a partir de otras plataformas, por ejemplo, cable o televisión abierta. Entonces, a eso me refiero con que se acerque lo más posible a tu propio planteamiento. Digamos que estés investigando una plataforma más reciente, Disney Plus. Bueno, Disney Plus, que de hecho todavía ni siquiera abre en México al momento de la grabación de este video, puede ser un caso sumamente pertinente de estudio de consumo cultural, para lo cual tú ya tienes otro antecedente, que es Netflix. Y otra pregunta que te puedes hacer es la siguiente: ¿en qué audiencia lo estoy investigando? Si mi audiencia está, por ejemplo, en Saltillo, pues vamos a preguntarnos si en el pasado ha habido algún otro trabajo sobre consumos culturales, pues, tal vez no en Saltillo, pero sí a nivel nacional o en el norte de México, o a nivel de América Latina, o en otras regiones. ¿Cómo han sido entonces estos trabajos que de alguna manera se acerquen, se aproximen en la medida de lo posible a mi propio planteamiento? Entonces, insisto, en un estudio como el de los consumos culturales hay muchísimo escrito. Y entonces podríamos hacer un recuento en este orden. La presentación, nuestra secuencia narrativa puede ir más o menos en este orden. A nivel global, algunos de los principales trabajos son estos. Luego, en el continente americano, estos son los grandes trabajos que podemos identificar sobre consumo cultural en Canadá, Estados Unidos y el resto de América Latina. Bueno, ahora, en América Latina han resaltado los trabajos hechos seguramente en países como Brasil, Argentina, México, Colombia, etcétera, etcétera. A nivel nacional, en México, están estos autores que lo han trabajado de esta manera. Y posiblemente haya trabajos sobre consumos culturales en el norte de México que han encontrado tal o cual cuestión. Bueno, todo eso es estado del arte. Entonces, aquí uno tiene que tener una disposición muy abierta para poder conectar mi propio problema de investigación, mi propio trabajo, mi propio objeto de estudio con esos posibles antecedentes. Te pido entonces en este momento que pienses eso que quieres trabajar, ese objetivo de investigación que ya tienes, ¿con qué se puede conectar en términos de sus antecedentes? Hagamos una pausa para darte tiempo a que pienses en esto. Así como el estado del arte tiene una utilidad muy concreta en los siguientes pasos de nuestro proyecto de investigación, lo mismo ocurre con el estado del arte. Como puedes ver en la pantalla, nos ayuda a la precisión de nuestra hipótesis, si nuestro acercamiento es cuantitativo, o de nuestro supuesto de investigación, si nuestro trabajo es de corte cualitativo. Es decir, parto de esta revisión del estado del arte para poder entonces presentar este elemento. Como lo decía también hace un momento, la revisión del estado del arte nos es de enorme utilidad para el diseño de nuestra propia estrategia metodológica, lo que nosotros haremos como trabajo de campo para poder entonces alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado. Un trabajo de campo entonces, el planteamiento y el diseño metodológico del trabajo de campo no es fruto de la inspiración, es fruto de un enorme trabajo de revisión y de sistematización de esos antecedentes que estamos reportando en el estado del arte. Si hacemos un muy buen trabajo de revisión,
es muy probable que este último punto sea alcanzado de manera más clara y más precisa. Nuestros indicadores, que son esos aspectos concretos y específicos en la realidad social que observaremos y que nos permitirán entonces reportar nuestras variables y a través de ese reporte de esas variables dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro fenómeno social, de lo que estamos investigando, de lo que queremos saber. Entonces, lo reitero, el hacer un buen trabajo de revisión del estado del arte nos puede llevar a tan buenos indicadores, tan claros y tan precisos, que cuando estemos construyendo nuestros propios instrumentos de observación, los que sean, si son cuantitativos, puede ser una encuesta o puede ser un análisis de contenido, o si estamos desde una perspectiva cualitativa, nuestras observaciones, guías de entrevistas, diarios de campo, etc., podemos llegar de manera mucho más clara en virtud de que muy probablemente tengamos un muy buen recuento de estos indicadores que han sido utilizados por estos autores que hemos consultado y citado, no lo olvides, en nuestro estado del arte. Entonces, lo reitero, quizás son los tres principales puntos que nos permiten explicar la utilidad que tiene el estado de la cuestión. Vayamos entonces a revisar lo siguiente. ¿Cómo es que conecta todo esto de lo que hemos hablado? En primer lugar, nuestro objetivo central. Lo reitero, partimos de que ya tenemos por lo menos un bosquejo inicial de aquello a lo que queremos llegar, lo que queremos obtener, lo reitero, es aquello que yo quiero generar como conocimiento a partir de mi trabajo de investigación, de mi proyecto de investigación. De este objetivo se desprenden las categorías que constituyen el eje central de nuestro marco teórico. De estas categorías se van a desprender una serie de variables que encontraremos seguramente en la revisión del estado del arte. Nuestro objeto de estudio es esta otra consideración que nos permite la delimitación de todos aquellos antecedentes que nos pueden ser de utilidad para conectar aquello que yo quiero trabajar de la manera más cercana posible. Como lo decía, estos dos elementos, estos dos apartados de mi trabajo de investigación, seguramente, muy probablemente, nos ayuden a regresar a mi objetivo central o a los objetivos específicos, de tal manera que del marco teórico del estado del arte pueda hacer yo un planteamiento mucho más claro que guíe de manera mucho más precisa el trabajo de campo que habré de hacer. Y voy a reiterar esto. Un proyecto de investigación no es un proceso lineal, casi nunca, incluso en aquellos investigadores que tienen 30 o 40 años de experiencia. Casi siempre es más bien como una espiral ascendente en la que avanzamos y luego regresamos, replanteamos, volvemos a leer, volvemos a revisar autores y seguimos avanzando para llegar entonces a un planteamiento metodológico que es lo más claro y lo más preciso posible, donde, insisto, el estado del arte nos puede ayudar a identificar indicadores tan claros, tan precisos, que de ellos a la construcción de mis propios instrumentos, cuantitativos o cualitativos, no haya más que un pequeño paso. Insisto, esto será siempre tiempo muy bien invertido. Para finalizar, hagamos un recuento de algunas diferencias para que nos quede muy claro entonces qué es el marco teórico y qué es el estado del arte. En el marco teórico hago definiciones. En el estado del arte
presento abordajes previos. Mucho ojo y perdón por la reiteración, pero creo que es necesario. En el estado del arte no defino nada. Todas las definiciones van en este otro apartado. Y puede ser que alguno de los trabajos que hayan hecho abordajes metodológicos hagan alguna definición. Bueno, esa definición entonces la llevo al marco teórico. Y lo otro, es decir, qué técnica emplearon, desde qué perspectiva y a qué resultados, lo reporto acá, en el estado del arte. ¿En dónde hago la búsqueda? El marco teórico, principalmente libros especializados y, por supuesto, sus capítulos en el caso de compilaciones y tesis de doctorado, a diferencia del estado del arte, donde principalmente trabajamos con artículos científicos, a veces ponencias, pero sobre todo artículos en journals. ¿Para qué? En este caso, en buena medida, desde una perspectiva de la utilidad de mi avance, de mi trabajo de investigación, para la identificación de mis variables y en el estado del arte, mis indicadores. De esta manera, lo que estamos apoyando son mis objetivos específicos y acá estamos haciendo una reiteración, una consolidación del planteamiento de mi hipótesis o supuesto de investigación o de la metodología. Entonces, no lo olvides. Marco teórico. Planteamos las definiciones conceptuales. ¿Cómo han sido definidos estos conceptos o categorías que yo estoy trabajando en mi objetivo de investigación? Estado del arte. Ahí no hay definiciones. Ahí lo que reporto es, nuevamente, aquello que empíricamente ha sido trabajado, reportando entonces quién lo ha trabajado, dónde lo han trabajado, con qué metodologías, con qué técnicas lo han trabajado y a qué resultados se han llegado. Muchas gracias por tu atención. Espero entonces que este video te sea de utilidad y que tengas ahora de manera mucho más clara la diferencia en esta construcción de estos antecedentes, esto que a grandes rasgos se le denomina los antecedentes, que suelen ser divididos, insisto, en estos dos grandes apartados, marco teórico y estado del arte. Muchas gracias nuevamente por tu atención. Te dejo la dirección de mi blog, que seguramente estará también en los comentarios, en los detalles de este video que encontrarás. Ahí podrás encontrar algunos de mis trabajos más recientes, todos de acceso absolutamente gratuito. Muchas gracias e insisto, que sea de utilidad.